Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del Centro PEN que realizamos todos los jueves. Y hoy vamos a abundar sobre un tema de interés, qué es el noir y qué incluye. Y primero yo voy a hacer una exposición y luego vamos a debatir sobre eso. Y va a ser importante que las cosas que veamos, porque estamos perdiendo oportunidad y eso a uno debiera preocuparle. Por lo menos a mí me preocupa cuando perdemos oportunidad. Así que empecemos por hablar qué es el noir y qué incluye el noir, porque todavía hay personas que me preguntan qué es el noir o no saben o nunca han oído la palabra noir. Ujú. Como yo. Pues sí. Y sin embargo, tú estás hablando de una de las dos líneas temáticas más importantes de la literatura, no solamente actual, todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI ha cogido la predominancia. Y desde el punto de vista de dónde? Desde el punto de vista de los lectores, cuya demanda de temas de género son lo que mueven las editoriales, porque las editoriales van a publicar aquello que los lectores compran, piden y desean. Entonces, pasemos a ir definiendo el noir. Y yo también aquí quiero aclarar. Yo uso el término noir, se usa también el término negro, literatura negra o literatura anual. Pero el término negro para los países afrodescendientes como el nuestro tiene otras connotaciones. Aquí existe la literatura negra, la poesía negroide. O sea, tiene una característica étnica, racial, que no es propio del noir. El noir es ficción criminal. Hay personas también que te dicen, pero que eso es discriminatorio. No, porque el nombre noir o literatura negra no tiene nada que ver con raza. Tiene que ver con que en Estados Unidos la revista donde empezaron a publicarse relatos policíacos se llamaba Black Mask o Máscara Negra. O Black Man. Que no solamente publicaba relatos policíacos o criminales, sino también ciencia ficción, terror, es decir, era una revista de lo que sería literatura popular, algo que a la gente le gustaba leer, pero las personas se decantaron mucho por pedir la literatura policíaca, los temas que tenían que ver con el crimen, y entonces ellos fueron dándole más importancia a ese género. Luego, en Francia, la editorial Gallimard creó una serie para literatura policíaca y le llamó en honor a la revista Blasmac, ¿verdad? Le llamó serie noir. Y entonces, pues se le llama siempre a la literatura de ficción criminal, literatura negra o literatura noir. Pero no es por una expresión despectiva, ¿ok? Ujú. Ni racista, sino es un reconocimiento a la historia del género y a las dos principales vehículos por lo que el género ganó reconocimiento y nombradía. ¿Ok?
De hecho, si nosotros le llamáramos a un color, debiera ser literatura roja. Ajá. Igual que existe la crónica roja, ¿verdad? Que es la crónica de crímenes a nivel periodístico. O sea que el color sería más el rojo que el negro. Dicho lo anterior, veamos los siguientes elementos. Noir se refiere a, para, noir se refiere a ficción criminal. El primer elemento que tenemos que entender. Ahora, eso incluye el policial, es decir, aquella literatura donde hay un crimen y hay un agente policial, un detective que está buscando al criminal, en la literatura de misterio, ¿verdad? El noir lo creó, básicamente se inicia con Edgar Allan Poe, el gran escritor norteamericano, ¿verdad? Que creó varios géneros, creó el terror, creó el policial. Están las historias de detectives, que no solamente ya aquí puede ser el detective privado, el investigador. El investigador también puede ser, como en el caso del Padre Brown o en el caso de Miss Marple, de Agatha Christie, un detective aficionado. Alguien que no es formalmente un detective, pero le gusta develar o descubrir crímenes. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que fueron siempre muy amigos de leer ficción criminal, crearon un personaje que fue Isidro Parodi, que era un recluso, era un preso, que hacía mucho el trabajo tipo Sherlock Holmes, es decir, por deducción, no por investigación, sino por deducción. Y sus cuentos son espectaculares, son ejemplos de ese modelo, ¿verdad? Así que tenemos la historia del detective. Eso da origen también a lo que se llama el cozy crime, que es como el crimen doméstico, algo en que Agatha Christie fue una experta y que ha tenido continuadores. Están las historias que tienen que ver con la mafia o el crimen organizado, que son también parte del dual. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, como uno de los modelos del dual, en la novela El Padrino y otras novelas de Mario Puzo, ¿ok? Como El Último Don. Está el noir criminal, referido a el criminal como entrar dentro de la mente del criminal o el criminal que puede ser incluso movido por valores. O sea, es el antihéroe, pero que tiene una serie de valores. Le pongo un ejemplo de eso en la serie de televisión Dexter. Dexter es un psicópata, pero él asesina solo a gente mala. O sea, él hace el trabajo sucio que se le escapa a la policía o a los jueces cuando hay criminales que se salen con la suya. O que en nuestros países, porque aquí hemos tenido ese tipo de historia, ¿verdad? Organizaciones como La Mano Negra y otras organizaciones parapoliciales que salían a matar criminales. Entonces, el noir criminal es otra característica. Está el narco noir. Los mexicanos son buenísimos y han trabajado mucho el narco noir, la mezcla del narco, los narcos con las autoridades para todo el trasiego de drogas. ¿Ok? Está el noir psicológico, que está muy basado en explorar las tensiones, los miedos, las amenazas, la inseguridad, la incertidumbre, la tensión, o sea, lo que le conocen, se conoce más en el mal como el suspense.
O sea, sentir una amenaza, pero tú no sabes por dónde viene el golpe. Y entonces, pues siempre tú, el que menos tú esperas, es el verdadero asesino. Está el thriller, que es precisamente un tipo de historia con mucha acción, donde hay un personaje que está generando una amenaza y esa amenaza está ocurriendo dentro de un plazo limitado y la persona tiene que luchar para tratar de evitar el ataque o evitar la amenaza. Por ejemplo, un grupo de terroristas va a reventar un edificio. El thriller es algo muy común que vemos en casi todas las películas de acción. Son thrillers, ¿verdad? Está el espionaje, que fue un género que uno consideraba que murió cuando desapareció la Unión Soviética, pero no, sigue vivo. Y ahora estas nuevas tensiones lo van a dinamizar más. O sea, las novelas de espía de agentes que trabajan para sus gobiernos y que buscan secretos o que buscan establecer alianzas con organizaciones criminales del país enemigo. Está el misterio. El misterio es algo muy común en el noir, que es, hay un crimen, pero no se sabe o no se conoce cómo se produjo o quién lo produjo. Un típico misterio es, la persona está sola, la casa está toda la ventana cerrada y sin embargo aparece asesinada. ¿Y cómo hizo el asesino para entrar si está todo cerrado y para salir? Ahora, es bueno saber quiénes han escrito ficción noir. El noir tiene muchísimos nombres prestigiosísimos. Inicialmente se le tenía como una especie de subliteratura. O sea, se subestimaba a los escritores de género. Esto así porque estos escritores eran parte del tipo de literatura que compraba normalmente la gente y que se hacía con papel barato o papel pulpa. De ahí que a este tipo de literatura le llamaban pulp, pulp fiction, o sea, literatura barata. Para que tengamos una idea de pulp fiction en español, las novelas de Corín Tellado, las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, eso era fiction. Ok, pero con el paso del tiempo, cada vez más autores de relevancia, o sea, autores que trabajaban la expresión, que no solamente se quedaban en la anécdota, en la historia truculenta, en los personajes eh, así fuera de lo común, ¿verdad? Sino que trabajaban la manera de decir las cosas, el estilo. Fueron incursionando en el noir, en la literatura de ficción, y ahí tenemos, por ejemplo, para ver algunos, a William Faulkner. Muchas de las historias de Faulkner, sus novelas y cuentos, son noir. Pero también está Jorge Luis Borges y está Adolfo Bioy Casares, que crearon un personaje, Isidro Parodi. Y el nombre era, el apellido es muy simpático porque precisamente lo que ellos están refiriéndose ahí, a nivel de la lengua, es que ellos están haciendo una parodia de las historias de ficción, de ficción criminal, porque ellos eran admiradores de uno de los grandes autores de ficción criminal, que es Gilbert Chesterton, el inglés. Ok, Gabriel García Márquez. O sea, la novela, eh,
en que matan a Santiago, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero fue una de sus últimas novelas, es ficción noir. ¿Ok? Truman Capote, A Sangre Fría, es un ejemplo de uh, historia noir, ¿verdad? Mario Vargas Llosa, que escribió varias, entre ellas Quién mató a Palomino Montero y otras. Agatha Christie es una de las grandes maestras del cozy crime. Está Gilbert Chesterton, inglés. Está Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, uno de los personajes icónicos de la literatura detectivesca, ¿verdad? Ujú. Está Patricia Highsmith, una maestra del género. Está James Ellroy, que es uno de los autores noir de mayor prestigio y con una producción tremenda y un estilista a nivel de la lengua. Tipo que hay que estudiarlo incluso como él construye su personaje y construye su frase. O sea, agudo, acerbo, ácido, buenísimo. John Banville, que posiblemente le den el Nobel, uno de los 3 o 4 próximos Nobel, ustedes van a ver que va a ser para John Banville, que es un autor excelente, un gran estilista del inglés, y que cuando escribe noir, él usa un seudónimo que se llama Christopher Black. Ah, Su área de noir, él la escribe como Christopher Black, pero es John Banville. O sea, él tiene esa cualidad para separar cuando él escribe en otros géneros que no es en el noir. Ahí tenemos una mezcla, pero hay muchísimo, me explico. Ahí están los maestros del género. Cuando uno va a hablar del noir, ok, Raymond Chandler, por ejemplo, Dashiell Hammett, que son de los eh, fundadores prácticamente del género noir, que se desarrolla mucho en la década, sobre todo del 30, con la crisis que provoca el, la caída de la bolsa en el 2029. ¿Ok? O sea, esa crisis de la caída de la bolsa en el 2029 que repercutió en el mundo entero, generó serios conflictos y problemas económicos, quiebras, de separación, pérdida de fe en Estados Unidos. Y este tipo de literatura reflejó emocionalmente cómo se sentían los norteamericanos. Así que a través de la ficción criminal, prácticamente todo Estados Unidos empezó a tener una visión crítica sobre su realidad. O sea, a partir de lo que fue la Gran Depresión. ¿Cuáles son, cuáles son los temas del Noir? Okay. El crimen. O sea, el crimen no es solamente que haya un muerto. Crimen es un delito. Donde hay un delito, donde hay traición, eso es algo que el Noir trata. Está la corrupción, tanto personal como empresarial como política. Está la traición, cuando alguien
pues nos defrauda, ¿verdad? Está la maldad humana, a veces gratuita. Están los bajos instintos. El Noir siempre tiene una visión sobre la parte oscura de la humanidad, la parte oscura de la sociedad. Las situaciones en que la gente violenta sus propios códigos morales. Está la hipocresía social. Entonces, cuando el Noir pone la vida de los poderosos, poderosos políticamente, poderosos socialmente, económicamente, siempre vemos la parte oscura de ellos y cómo en el fondo eh, tendrán cuarto, pero son igual de rastreros que la gente que uno considera menos eh, culta o más humilde. De hecho, muchas veces la gente con menos poder económico tiene más valores morales y más coherencia y más integridad que la gente de otros, de un mayor nivel social y económico. Y eso es algo que la literatura anual nos permite mostrar. La venganza. Ustedes van a ver que muchas de las historias anuales son historias donde eh, el persecutor, el persecutor convierte la persecución en un asunto de orden personal. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el cine siempre, ustedes van a ver que el asesino de alguna forma afecta al otro. Y ya el detective o el protagonista no lo está persiguiendo solamente por un asunto de principios morales o de cumplimiento con la ley, sino para desquitarse la que le hicieron. La venganza es un poderoso. La complicidad. Tratar de A que tú veces, estés clara de qué es lo que tú necesitas. a veces esa No complicidad para defender. pues tiene muchísimas. Tiene las evidencias porque el que admite o somete a un hecho tiene que demostrarlo. Entonces, hay que demostrar ante Hay justicia alguien ahí que que el está, gato tiene razón y eso tú lo demuestras con la evidencia. Tú está vayas por hablando, ¿verdad? con lo que te ha dicho la gente de corazón, Y nosotros ¿por qué agradeceríamos con que su evidencia? usted nos dé un chancecito que ponga el micrófono en pausa. De hecho, es un hecho, perdón, de que va a haber que enfrentar, porque si eso tiene tanto tiempo, yo pensé que eso era una cosa Su que se esposa, ¿eh? había generado ahora, pero si eso tiene tanto tiempo donde ha Vamos a ver. habido, ¿Cómo uno puede? Porque ahora yo estoy que imposibilitado de ver quién es que tenía. Ok, ya cerró. Ok, la complicidad. A veces la complicidad entre autoridades y criminales. Eh, el encubrimiento, el apañamiento. Ok, son de los temas que el NUAL trata. Cómo incluso se inventan un falso culpable para tapar un real culpable. La venalidad, o sea, la gente que se vende, la gente que recibe dinero, las coimas, ¿verdad? Los sobornos en jueces, en militares, policías, en abogados. ¿Ok? La violencia, que no solamente violencia física, sino también violencia psicológica, la amenaza, el, el abuso, la intimidación, etcétera. Y pues lógicamente la visión, la ambición y la avaricia que están muy vinculadas a casi todo, porque la ambición y la avaricia está vinculado a la corrupción, origina la traición, el crimen, a los bajos instintos, la venganza, la complicidad. O sea, ahí tenemos una serie de cosas que si uno la ve, óigame,
nosotros tenemos material de sobra, porque yo creo que de todo eso sobran ejemplos, situaciones, experiencias y vivencias que hemos tenido en nuestro país. Así que para escribir noir nosotros tenemos como el material natural. ¿Por qué el género noir importa? Veámoslos en términos editoriales. El noir o la ficción criminal es el segundo género más comprado. El género más comprado de todo es la ficción romántica. ¿Ok? O sea, y los autores que más venden del mundo son autores románticos. Allí hay una escritora norteamericana de novelas románticas que ha vendido más de 60 millones de libros. Ella. Eso no lo ha vendido García Márquez, ni no lo ha vendido Borges, no, lo ha vendido ella. ¿Por qué? Porque tiene gente que le gusta leer eso. Y esa señora, pues le pagan su peso en oro a todo lo que ella produce. El género noir además permite la denuncia social. El noir no es un género en el aire, sino un género que está vinculado a la parte mala, a la parte oscura, la parte desagradable de las sociedades. Entonces, en toda ficción noir hay un aspecto de denuncia social, tiene un valor político, retrata el lado más oscuro de la sociedad. No es que todos somos así, pero eso existe. ¿Ok? Además, el cine y la televisión compran mucho las historias noir para guiones. Usted dirá, bueno, por eso a mí no me interesa. Bueno, a ti no te interesa. Eso tú tienes derecho de que no te interese. Pero déjame decirte que si a ti te compraran una novela o un cuento para hacer un guión y te lo pagaran bien, yo estoy seguro que tú le cogerías más amor a la literatura. O sea, dejémonos de hipocresía. Las personas tienen que comer y de lo que la gente se queja aquí es que no le gana un centavo a la literatura. Imagínate si tú pudieras ganarlo. O sea, todo el mundo estuviera feliz. Ok. Los autores que tú ves que publican muchísimos libros es porque le pagan. Y entonces, como le pagan y como ellos cobran por eso y venden, incluso le pagan los libros por adelantado, esos tipos escriben, porque viven de escribir y para escribir. Nosotros no, nosotros tenemos que reventarnos en 40.000 cosas para buscar el pan y robarle tiempo al descanso, a la familia, para escribir, porque no le sacamos un centavo. Tiene un creciente número de fanáticos de género. Oigan, ahora mismo el género en boga, el género en auge, por encima del romántico a nivel mundial, es el noir. O sea, es un elemento interesante. O sea, las editoriales están buscando autores de novelas noir y de relatos noir para publicarlo porque la gente está comprando eso y las editoriales son negocios que van allá a vender lo que la gente quiere leer. ¿Okay? O sea, como yo dije, está ahora en auge. ¿Cuáles son los principales tipos de ficción noir? O sea, a veces creemos que solamente la historia de detective. No, tú tienes el noir policial, que es
eh, los policías que están persiguiendo un criminal, todo el proceso de investigación para descubrir al criminal o para capturarlo. ¿Ok? Y tú lo ves en el cine y lo ves en la serie de televisión, el noir policial. Pero también está el noir de detective, no ya como policial, sino como detective privado. Eso incluye, como yo dije, al detective aficionado, como Miss Mappers de Agatha Christie o como el Padre Brown de Chesterton. ¿Ok? O como eh, Isidro Parodi de Borges y Bioy. Está el noir criminal, que es contar la historia, pero desde el punto de vista del criminal y de las relaciones del criminal con otras bandas y otras organizaciones criminales. Está el narco noir, que son en eso, tanto en Colombia como en México, sobre todo en México, el narco noir tiene muchísimo auge y es también la mezcla entre las organizaciones de narcotraficantes y las instituciones que supuestamente debieran estar encargadas de reprimirla, pero que se conectan con ella y cobran de ella y brindan protección. En eso, el mejor, o sea, cuando uno lee el narco, las historias anual mexicanas, son muchas referencias que nos pueden servir a nosotros. Está el noir político, donde tú tienes la corrupción, la venalidad, eh, el tráfico de influencia, el desfalco de los fondos públicos, la estafa. Yo creo que ahí hay un material tremendo con la historia dominicana y las cosas que hemos visto aquí, ok. Está el thriller, que es ese enfrentamiento entre una amenaza, un asesino, un terrorista que va a hacer un plan, un acto, ¿ok? Y alguien que está luchando por impedírselo y que están trabajando dentro de un plazo de tiempo determinado. O sea, en las próximas 72 horas, él va a reventar tal cosa. Y nadie cree en el tipo y el tipo está luchando. O sea, el thriller mantiene a la persona, porque el thriller es ese, suspenso, la tensión, te mantiene ahí. Hay gente que se pone a leer una novela de ese y amanece en claro, porque no puede despegarse de la página, porque el autor ha ido diseminando una serie de elementos que atrapan la atención y que mantienen la atención, y ese tipo está soltando adrenalina y cortisol a dos manos y a las 3 de la mañana no tiene sueño, porque está viviendo en el mundo de esas amenazas. ¿Ok? Está el noir psicológico, donde hay una amenaza más difusa, pero donde hay una violencia, una serie de insinuaciones, una serie de tensiones, una serie de temores, una violencia larvada, ¿ok? Que es tremendo. Por ejemplo, Frida McFadden es una experta en el mal psicológico y hay que leerla y estudiarla, porque ella no ha llegado a vender todos los millones de novelas que está vendiendo. Y ella empezó como una autora autopublicada, independiente. Y hoy es una de las figuras mayores. Óigame, de las 10 novelas noir más vendidas ahora en enero, oye, de las 10 novelas
más vendidas en enero, 4 eran de ella. ¿Usted se imagina lo dura que es Frida McFadden escribiendo? Que dentro de las 10 más vendidas, ella tiene 4. Las historias de pandillas. Ese es un elemento también importante. Sobre todo que nosotros tenemos ahora, esto uno podrá decir, sí, pero eso no es nada meritorio. Óyeme, las realidades son realidades y el trabajo nuestro es trabajar con la realidad. Pues miren, eh, nosotros tenemos una pandilla que se llaman los Trinitarios, que surgió en la prisión de Rikers en Estados Unidos, en Nueva York, ¿verdad? Y que se ha extendido a España, se ha extendido a Chile. En Chile dominaban barrios, óyeme, barrios. Y ya no te digo solamente de Estados Unidos, está en España y en otras zonas de Europa, si se dedican a todo tipo de delitos, desde trata de blancas, drogas, extorsión, chantaje, hasta estafas electrónicas, de todo. ¿Ok? Entonces, esa pandilla, los trinitarios, más Dominican Don't Play, que también está en España, pero sobre todo los trinitarios, que ahora acaban de darle un golpe. Tuvo 2 primeras planas en el listín, ahora en esta semana, desarticularon un grupo de ellos de Massachusetts. Ok, esa pandilla es un tema importante para el nual dominicano. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas el tema del pandillerismo y lo vinculas a la historia de los trinitarios, ¿ok? Y que tienes relaciones con otras pandillas, ¿ok? Eso hace que haya audiencia para ese relato fuera de República Dominicana. O sea, ¿por qué? Porque tiene un tema que es general. Entonces, están las mafias, las distintas mafias, los distintos grupos mafiosos. ¿Ok? Aquí en República Dominicana hay presencia no solamente del cartel de Sinaloa. ¿Ok? Aquí en República Dominicana hay presencia de la andrangheta italiana. Hay presencia de la mafia rusa. ¿Ok? Aquí en República Dominicana. En estos días cogieron, han cogido aquí incluso a varios representantes de grupos mafiosos internacionales, hasta una mafia, hasta un tipo de la mafia marroquí, lo cogieron aquí. Ok, entonces, pues conocer eso y trabajar eso a nivel de ficción es interesante. ¿Por qué conviene escribir ficción dual o criminal? Primero, porque conecta con el interés de los lectores. Como yo le dije, una de las 2 eh, áreas temáticas de los 2 géneros a nivel de ficción más leídos es el de ficción criminal, el noir. El otro es el romántico. Y luego, ya con menor peso, está el relato fantástico, está el relato de ciencia ficción y está el relato de terror. Pero los 2 que se comen la masa, que se comen el filete lector, es la ficción noir, la ficción criminal y la ficción romántica. ¿Ok? Tiene un mercado seguro. Ahora oigan esto. Aquí han venido, esto me lo confió a mí, la directora de la editora nacional. Aquí han venido editoras, editoriales de España y otros países pidiendo
por ficción noir y no ha aparecido nada. O sea, estamos perdiendo una oportunidad tremenda cuando, pero ellas quieren publicar, no, no, porque yo escribo cuentos, no, usted tiene que escribir género, género, los escritores escriben por género. ¿Cuál es tu género? Tú escribes cuentos románticos, escribe cuentos existenciales, escribe cuentos psicológicos, escribe cuentos de humor, escribe cuentos de ficción criminal, escribe cuentos fantásticos, pero tú tienes que trabajar en un género. Si tú no, cuando usted no trabaja con una conciencia de género, usted es un escritor analfabeto. Y a usted no le gusta que le digan así, pues haga bendita, me explico. Los escritores escriben por género, porque las editoriales compran género. O sea, quieren libros que tengan un mercado, porque ellos quieren publicar algo que se venda. Ellos no quieren publicar porque ellos quieren publicar. Entonces ellos saben que la ficción de tal tipo tiene un mercado seguro. De hecho, hay editoriales exclusivas para cierto tipo de ficción, hay editoriales exclusivas para relatos románticos, hay editoriales exclusivas para el relato, la ficción criminal, o para el relato fantástico, o para el relato de horror. Tiene valor comercial. Sí, pero que a mí no me interesa lo comercial. Bueno, a ti no te interesa, pero el tipo que me dice a mí que él no le interesa lo comercial, yo entiendo, sobreentiendo que me está diciendo que a él no le interesa que lo lean. Él está escribiendo como un desahogo para, ¿verdad? Eh, desfogarse. René, Pero nosotros los que René, escribimos normalmente queremos que ¿tú nos estás lean seguro que es para, Infotep la que dio por el favor, curso cierren en ese la Victoria? micrófono. Caballero, por favor, cierren el micrófono. El que está hablando de Infotep, por favor, pues sí. O sea, por favor, el que tiene hablando de Infotep, que por favor cierre el micrófono. Bueno, No, no seguimos. está. Tiene, o sea, Roberto, cierra el teléfono, el micrófono. pues sí, el escritor que no le interesa que lo lean, pues escribe lo que quiera, porque él no está, él está escribiendo por terapia, él no está escribiendo como un profesional de la literatura. Pero cuando usted es un profesional o usted quiere desarrollarse en literatura, usted quiere lectores. Punto. Y eso, para que usted tenga lectores, su literatura tiene que tener el valor comercial. Es decir, las personas deben querer comprarla. Y usted tiene que conectar con lo que a la gente le gusta. Además, la ficción criminal se puede vincular a otros géneros. Por ejemplo, existe el romance noir. Y de hecho, en casi todas las historias noir, pues, hay un factor de romance. Existe el romance de terror, el noir de terror, perdón. Eh, Stephen King es experto en la mezcla del noir con aspectos siniestros, con macabros. ¿Ok? Incluso se ha hecho ciencia ficción noir y noir fantástico. ¿Ok? Permite reflejar la decomposición social, por lo cual el noir tiene un valor político, un valor de denuncia. Y es como género ameno y resuena en el lector. ¿Qué caracteriza al noir? Una visión crítica, antihéroes, es decir, no son gente perfecta, son gente donde usted no sabe hasta qué punto el criminal es criminal, pero el policía también comete delitos. Incluso en el mismo proceso de persecución se vuelve él un criminal. Un enfoque trágico,
la lucha contra el destino. Muchas de las historias anuales te presentan como ese fatalismo, donde pese a todo hay un fracaso. La traición y las pasiones primarias, el odio, el amor, el deseo, la ambición, la venganza, un oscuro sentido de justicia. O sea, tú puedes ver incluso en las personas más depravadas cierto valor y cierto principio. Un ejemplo de eso es Dexter, que es psicópata, es un criminal, pero él solamente mata a gente que se merece morir. Valores en quien menos uno espera. Y de pronto, la persona, como en el cuento Bola de Cebo de Maupassant, que resultó que la única que tenía valores y que puso a los demás por encima de ella e hizo algo que le salvó la vida a los demás y después los demás le estaban criticando, lo mismo que le pidieron a ella que hiciera eso. Una prostituta. Entonces, en el noir, quien menos tú crees muestra valores y quien más tú crees es el primero que negocia sus valores. Y además te muestra los bajos fondos, pero no solamente la parte más degradada, sino que te muestra que aún en la clase alta, eso es tan depravado, ¿verdad? Como la parte más baja y criminal. O sea, te muestra la podredumbre del poder. Y la mujer en el noir, ok, normalmente te presenta como una ingenua, como una crédula o una femme fatal. La, la mujer cuyos encantos y sus seducciones y su manipulación constituyen la ruina y la pérdida de un hombre. Puede ser manipuladora y llevar al delito. Por ejemplo, mujeres que se meten con un tipo para manipularlo para que él mate al esposo. Pero al final, lo que ella busca, o sea, ella crea todas las condiciones para que el tipo sea incriminado y ella pueda heredar al esposo y quedar libre. ¿Ok? Puede ser una víctima del tráfico humano, puede ser, por ejemplo, una mujer que ha sido secuestrada y que ha sido obligada a la prostitución, o víctima del maltrato, puede ser cómplice o puede ser un apoyo. Países de América Latina donde hay una notable producción de ficción anual: Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, Puerto Rico. Cuba también tiene una producción anual, aunque en Cuba lo han manipulado políticamente, eh, pero la tienen. ¿Ok? Y para no hablar del noir norteamericano, del noir canadiense, que son poderosísimos, ¿me explico? Y del noir europeo. Ahora mismo España tiene una tremenda producción noir y está todo el noir escandinavo que durante tiene ya casi más de 10 años con un desarrollo vertiginoso. Pero está, por ejemplo, el noir francés. Y la pregunta es, ¿qué te parece si nos disponemos a colocar a República Dominicana en el mapa? Nosotros tenemos que aprender a escribir en la corriente. Juan Bosch, en una ocasión, refirió que los dominicanos vivíamos un proceso de arritmia histórica. Es decir, que el mundo iba por un lado y nosotros íbamos por el otro. Es una de las cosas más tremendas en nuestra literatura también. O sea, escribimos una cosa que uno no sabe qué es lo que estamos escribiendo. Y por eso no nos toman en cuenta.
sea, nosotros no existimos internacionalmente. ¿Por qué? Porque si la sociedad está en un tipo de cosa y nosotros estamos en otra. Cuando nosotros estábamos, cuando el mundo, la literatura latinoamericana estaba en el modernismo, aquí había gente como Fabio Fiallo, amigos personales de Rubén Darío, no, ellos eran románticos. Es decir, estaban en la corriente que ya había sido superada y desfasada. Pese a tener la relación directa con Darío. O sea, nosotros no tuvimos nunca un movimiento modernista dominicano. Esa es la pena de nuestra ritmo histórica. Entonces, aquí, no, ¿qué tú escribes? No, yo escribo cuentos. ¿De qué género? Pero ven acá. Entonces, ¿qué es lo que usted está escribiendo? Usted está escribiendo cosas que le están saliendo, pero ¿sobre qué género usted escribe? Ese es nuestro problema. Y mientras nosotros no actuemos acorde a como, cuáles son las tendencias, por dónde que andan los mercados, las editoriales, los lectores, nosotros siempre vamos a estar eh, siendo desconocidos, porque no representamos una oportunidad editorial. ¿Ok? Dicho lo anterior, eh, pasemos ahora a que todos, ¿verdad?, podamos conversar. ¿Qué le parece? Y exponer nuestra visión sobre el tema. Así que, Juan Báez Moreta, al mando. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Son dos preguntas. La primera es, eh, cuando uno empieza el proceso creativo para escribir un relato, una historia, la literatura noir eh, nace o es mediante el proceso creativo que se va descubriendo que es un relato policíaco, detectivesco, negro. O uno empieza haciendo, la intención es hacer una literatura anual. Esa es una. Y la segunda es si usted considera que hay algún representante dominicano que que podamos decir que que ha incursionado en en ese género. Bien. Le voy a empezar por lo último, me explico. Aquí hay varios escritores noir, escritores de novelas y de relatos noir. El mayor de todos es Roberto Malcaya Abreu, que ya tiene un nombre internacional, me explico, y que en el mapa del noir que hizo Babelio en España, aparece como el representante de la literatura noir de República Dominicana. O sea, es un reconocimiento internacional interesantísimo e importantísimo. Okay. Ahora, normalmente cuando tú vas a escribir, hay dos cosas. Primeramente, tú tienes una idea de la historia, porque tú no te sientas ahí a escribir a ver lo que te sale. Tú primero has tenido una idea de la historia y la idea de la historia cae en un género. Es decir, por ejemplo, yo me siento a escribir un relato fantástico. O sea, yo me siento a escribir no es que me sale por casualidad, porque si usted habla por casualidad, usted es un disparatoso. Usted es un disparatoso, me explico. Eso no existe. No es que tú sales, no es que tú tocas la flauta por casualidad. Tú escribes determinado. Por ejemplo, en Estados Unidos, los escritores, a diferencia de lo que estamos aquí, que escribimos pendejadas y que eh, hacemos terapia, o sea,
efusiones terapéuticas. En Estados Unidos, las revistas te compran. Tú tienes dos formas de que te compren. Una, cuando usted no es nadie, o sea, no es conocido, usted está mandándole sus relatos a diferentes revistas, con la esperanza de que haya un editor que lo coja, diga, esto es interesante y encaja dentro de la política de la revista. ¿Me explico? Es decir, eh, si una revista, por ejemplo, como Vanidades, ¿verdad? O Buen Hogar, tú tienes que mandarle un relato romántico porque tú sabes que ellos, si tú le vas a mandar un relato de ciencia ficción, te lo van a rechazar. Te lo van a rechazar porque eso no encaja en la línea editorial. O sea, y los escritores allá quieren cobrar. Así que ellos escriben para esas revistas con los temas y el tipo de lenguaje apropiado para la revista. Y cuando ya tú tienes un nombre, a ti te piden, pero a ti no te piden una inspiración. A ti te dicen, yo quiero un relato de 10 páginas. O sea, porque no es que tú te vas a escribir lo que a ti se te ocurre y como a ti se te ocurra. ¿Está clara la idea? No, me salió uno de 22. No, es que el espacio, eso es como cuando te escribe un artículo para el periódico. El artículo para el periódico te dicen una cantidad determinada de palabras o de espacio. No es lo que a ti se te ocurra. ¿Ok? Y lógicamente tiene que estar en conexión con con el mercado lector, porque esas revistas eh, tienen un tipo de lectores y ese tipo de lectores pide un tipo de literatura, un tipo de tema. ¿Ok? Entonces, pues normalmente cuando tú te sientas, tú tienes una idea de historia. ¿Ok? Y esa historia encaja en un género. Es una historia de terror, o una historia de suspenso, una historia psicológica. Pero no es que tú te sientes a escribir y después, ay, me salió tal cosa. Eso no es así, me explico. Es como cuando una persona se pone a componer una melodía. Él de entrada ya sabe que quiere un merengue, que quiere una salsa, que quiere un bolero. Y esos géneros tienen un ritmo y él trabaja en función de ese ritmo. No puede ser que tú vayas y que yo intenté escribir un merengue y me salió un tango. No es así que funciona. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho amateurismo y el amateurismo es analfabetismo. ¿Qué es analfabetismo? Eso analfabeto que no leemos y no nos formamos en los géneros, en los distintos subgéneros, en los autores, en la muestra de referencia y queremos estar escribiendo cosas. Y yo escribo, no. Si usted no sabe en qué género usted escribe y para qué público usted escribe, usted no es un escritor, usted es un tipo que está usando la literatura como terapia, no la literatura como construcción literaria, que es siempre un trabajo dirigido a un lector para provocar una reacción emocional en el lector, porque esa es la otra. Tú tienes que estar claro de qué reacción tú quieres provocar en el lector, porque tú escribes para provocar esa reacción. Si tu literatura no genera ninguna reacción, usted es un disparatoso. Porque la función de la literatura es emocional y a través de la emoción es que la literatura hace todo. Lo primero es, aquí tenemos una expresión para la emoción, ¿verdad? Dice, me gustó. Me gustó es realmente me emocionó, generó una respuesta emocional en mí. Ahora, esa respuesta no surgió por casualidad, sino que se organizó mañosamente, se organizaron las palabras, ¿verdad? Para generar esa emoción. No sé si respondí tu inquietud.
Sí, sí, estamos claros, estamos claros. Está bien. Gracias. Vamos a ver otra persona. Animaos. Bueno, yo he dicho hasta alguna cosa ahí para ver si alguien sale y me dice, yo no estoy de acuerdo. Vamos ya. Señores, participen, hablen. Osvaldo, Y yo ruego, lo único que yo hice fue ponerme en cámara. No, mira, yo creo que lo que has dicho es algo que probablemente para los escritores dominicanos sí es una novedad y es encajarnos en un género en particular y sentarse a escribir dentro de ese género. Decir, bueno, lo que voy a escribir hoy, lo que voy a producir hoy, lo que me voy a sentar a escribir hoy es un relato noir, por ejemplo, ¿no? Em, yo creo que lo principal es tirarse el ruedo. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo comienzo? Simplemente hay que leer un poquito del género. Yo recuerdo muy bien que incluso aquí, hace un buen tiempecito, nosotros leímos contigo, si no me equivoco, fue el cartero llama dos veces, ¿no? ¿ah? Y fue uno de los primeros relatos noir que leímos acá contigo. Y ya tú empezabas a lanzar la idea de, bueno, de que como que sería bueno empezar a escribir, ver si nos adentramos en ese ámbito. Yo pienso que es cuestión de ejercitar el brazo, empezar a escribir, empezar a empaparnos en el género, ver cuáles son las cosas que se necesitan, cuáles son las características que requiere el género para escribir un relato interesante y, y calentar el brazo, empezar a escribir, escribir, escribir y cada vez nos seremos mejores porque todos los que hemos escrito hemos tenido esa experiencia, que empezamos con talento, pero lo que hace el buen escribir es sin lugar a duda el ejercicio. Si no se ejercita, por más talento que tenga, y aprender, por supuesto, aprender. Si uno no aprende y ejercita después lo que ha aprendido, pues es imposible que solo con el talento uno logre un producto atractivo para un público de cierta magnitud. Y la otra cosa que mencionaste es el tener un ojo por el mercado. Eh, a muchos nos gusta escribir con buscando o aspirando a crear obras que tengan un significado literario en todo el buen sentido de la palabra. Pero como tú bien pusiste el ejemplo, hay muchísima gente, Mario Vargas Llosa, García Márquez, por citar dos de los que mencionaste, y, y ellos también han escrito. Es decir, si esa gente escribió, nosotros, que como tú has dicho muchas veces, no estamos ni siquiera en el mapa, porque ¿qué nos puede parar a nosotros de empezar a escribir y ensayarnos en ese género? Yo creo que ofrece una oportunidad y la oportunidad también de que nosotros no figuramos dentro de ese género y tenemos por lo menos un representante ya. Eh, tenemos que seguir trillando el camino que él ya empezó a trillar por todos los escritores dominicanos y ver cómo lo ampliamos y ya deja de ser el trillo de una persona, de un representante, para que sea el canal de muchos de los que estamos escribiendo. Y una vez se abre eso, pues usted, cualquier otra persona que tenga interés en escribir dentro de otros géneros, pues tendrá ya más oportunidad de ser visto y ser observado por las casas editoriales. Porque al final es como has dicho, uno escribe sí por el impulso de escribir, pero finalmente lo que uno escribe
uno piensa que merece ser leído por muchos más y para eso se escribe. Así que empecemos. Yo pienso que el principio, el primer paso hay que darlo, eso es todo. Y quizás el primero no sea la obra súper, 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 pero no importa. Lo importante es, me parece a mí, dar ese primer paso y atreverse. No ser, no acobardarse porque uno nunca ha escrito eso, porque sino darle fuego a la lata, como dicen. Y yo te voy a decir, nosotros muchísimo hemos escrito anual, pero no sabíamos que lo habíamos escrito. O sea, ¿dónde hay? O sea, las historias normalmente se construyen alrededor de un evento fuera de lo común. Entonces, en la mayoría de esos eventos están las pasiones primarias, el odio, la venganza. Esas son las pasiones del noir. O sea, no tiene que haber un delito. El noir Mm, es todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, oscura del ser humano. La parte, digamos, desagradable, donde tú ves una persona que flaquea, que se vende, que cae en venalidad, que vende su principio, que traiciona. Todo eso es parte del noir. Y cuando tú vienes a ver las historias de la mayoría de los cuentos y las novelas, están alrededor de eso. sí, ¿Por qué? Porque fuera de eso, lo que hay es Blancanieves y los siete enanitos, me explico. O sea, fuera de eso, lo que hay es la visión idílica. Otra cosa, no es que todo tenga que ser noir. O sea, por ejemplo, Stephen King, que practica el noir de terror, el noir psicológico, el noir macabro. Las historias de Stephen King siempre van a tener como un regusto, un componente cabros, sí. macabro, ¿verdad? La, la- pero él tiene novelas noir espectaculares. ¿Ok? Eh, pero también él ha practicado la novela fantástica o la historia fantástica. Mucho Carrie, por ejemplo, historia fantástica. Los Mm, viajes extrasensoriales, los fantasmas y los terrores y el terror. O sea, tú tienes gente que ha escrito historias ah, también ah, de carácter, bueno, fantástico. Y que al mismo tiempo, el mismo Borges, escritor fantástico, pero al mismo tiempo desarrolló el noir junto con Bioy Cassari en las historias de Isidro Parodi. García Márquez, realismo mágico, pero también noir. Faulkner. Es decir, no es que tú tengas que encajarte o ser monogénero, pero cuando, exacto, pero cuando tú te sientas a escribir, tú debes saber en qué género va a escribir y bajo qué condiciones, convenciones va a escribir. No es que tú te sientes a escribir y te salió un relato fantástico, eso no es así, eso no es así. Es que tú de entrada, tú tienes una idea de la historia y esa idea de la historia, por ejemplo, yo me siento a escribir un relato fantástico. Entonces yo sé que en mi historia yo la voy a manejar para lo fantástico, es decir, para lo que te va a romper con el realismo. No sale por chepa, porque si usted escribe por chepa, usted no es un escritor, usted es un acumulador de palabras. ¿Por qué? Porque un escritor sabe qué es lo que te va a escribir. No es que tú te sientes a escribir y dices, óyeme, yo empecé a escribir un poema y lo que me salió fue una carta. Usted no es un escritor. Usted está inventando, improvisando. Un escritor es el que se pone a escribir algo y sale eso. Si yo me siento a escribir un poema, sale un poema. Si me siento a escribir un ensayo, sale un ensayo. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo dominio del tema, dominio de las formas.
Puede que no sea un gran poema, puede que no sea un gran ensayo, pero salió lo que yo me propuse escribir. Pero si usted sale de que no, yo quería escribir una canción y me salió una obra de teatro, pues usted no es un escritor, usted es un tipo que se pone ahí a juntar palabras y después, ¡ay! Toca la flauta por casualidad. Los escritores, los escritores somos escritores porque manejamos los códigos de la literatura y cada género pues tiene sus propias eh, condicionantes y sus propias exigencias. Ahora, también tú puedes hacer, que eso se está haciendo mucho, una mezcla de género. Entonces tú puedes hacer un noir que sea al mismo tiempo romántico. O sea, el tipo que se enreda en un romance con la novia del jefe mafioso. Y él es el guardaespaldas del jefe mafioso y se mete. Y entonces él va a mezclar la parte romántica del amor Está imposible. frisando para mí. Ok, esperemos que, Para mí está bien, para mí está bien. pues sí. O sea, está en la historia del tipo que quiere, es guardaespaldas del mafioso y al mismo tiempo se mete con la novia del mafioso. Entonces hay una parte romántica, pero también hay una parte criminal, ¿no? Ahí. Y las cosas y que lo van a descubrir y el temor y qué no van a hacer. O sea, tú puedes hacer mezcla de género. Se han hecho mezcla de género de noir con ciencia ficción, de noir con fantasía. Pero sobre todo el noir tiende a ser realista. Esa es como una tendencia natural, porque en una situación de crímenes y tú vas a meter un elemento fantástico, eh, puede afectar mucho a, a la credibilidad que tú estás manteniendo con el tema. Pero vuelvo a insistir, un escritor se siente escribir algo en específico, un género en específico. Yo me siento a escribir una obra de teatro. Eso no sale de que, ay, yo me senté y salió una obra de teatro. No, pues, ¿cómo es eso? La obra de teatro tiene sus convenciones. Ok, si yo me siento a escribir una novela, es una novela. Si me siento a escribir un cuento, es un cuento. Si me siento a escribir un poema, es un poema. Así que funciona la literatura. Juan Baez. Maestro, sí. ¿Usted ha escrito ya algún relato anual que uno pueda tener acceso a él de usted? Claro que sí, claro que sí. Y puedo compartirlo sin pena. Recuérdate que en la base del manual está, número uno, el crimen, pero está también el manual político. ¿Ok? Eh, o sea, que el manual tiene un rango amplio. Y si yo he escrito relatos noir, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de eso? Que hay que entrar dentro de las tendencias del mercado. Porque nosotros nos quejamos de que no nos leen, de que esto, de que lo otro. Óyeme, cuando Margarita Marmolejos, la directora de la Editora Nacional, me dijo, aquí han venido editoriales buscando material no para publicar y se han ido con la mano vacía. Eso tiene uno que como que sacudirlo. ¿Cuánto Entonces, tiempo hace de eso que te pasó eso con Margarita? no, eso me lo dijo hace como 2 días. Wow. Lo que yo no sé cuándo eso sucedió, me explico. Ah, ya, ya.
O sea, eso me lo dijo hace 2 días cuando yo estaba hablando del asunto de que aquí vivimos eh, de espaldas al mercado y de espaldas a la realidad. Y yo tengo entendido de que hay universidades, tanto norteamericanas como europeas, interesadas en ficción criminal dominicana para publicarla, para publicarla. Interesantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también, recuérdate, si esto es lo que está en auge, es de eso que tenemos que tratar. Por ejemplo, en la década del 60, sobre todo después del 67, ¿verdad? Vamos del 67 al 75 o hasta el 80. Si tú eras un escritor latinoamericano, si tú eras un escritor latinoamericano y querías que en España te miraran, tú tenías que escribir realismo mágico, porque con el boom y García Márquez y 100 años de soledad, me explico, eso se puso de moda. Entonces, para que ellos te tomaran en cuenta como escritor, tú tenías que estar dentro de la corriente que el mercado español estaba demandando de Latinoamérica. O sea, ellos querían escritores latinoamericanos, pero escritores latinoamericanos dentro de cierto nivel de corriente literaria. Y por eso ellos se apoyaron unos a otros. ¿Me sigue la idea? O sea, porque Carlos Fuentes también trabajaba el realismo mágico. Cuando tú coges Aura, eso es un relato de realismo mágico. Cortázar dice quítate, ¿ok? Porque Cortázar le exploró mucho el relato fantástico. O sea, había una coincidencia y tú no podías llegar entonces siendo el tipo disonante, porque no es solamente que querían leer escritores latinoamericanos, sino escritores latinoamericanos dentro de una corriente. Ok, ahora mismo, por ejemplo, en España están los novelistas noir en boga, pero también ellos están traduciendo mucho, por ejemplo, lo que se llama la ficción escandinava, escritores de Suecia, Noruega, etcétera, que son escritores de novela negra, ¿verdad? De esos países. En Eh, España, Pérez también Reverte. escritores ingleses o escritores irlandeses, ¿ok? De novela negra, escritores franceses de novela negra, escritores alemanes de novela negra. Ahora, ese es el único tipo de literatura y de novela que se escribe en Suecia, Noruega, Dinamarca. No, ahí hay escritores que escriben otras líneas, pero esas líneas, esos otros géneros, no tienen mercado editorial. No sé si me siguen la idea. O sea, ahí hay otros escritores que escriben otras cosas, pero como no hay un mercado editorial, esos escritores no son traducidos, no son contratados, no son publicados. Parecería que los únicos o sea, el único tipo de novelas que escriben en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, es literatura negra. No, tú puedes estar seguro que ahí hay un tipo que escribe literatura existencialista. ¿Me sigue la idea? Pero Sí, ese claro. tipo de literatura no tiene repercusión porque la gente no le está demandando y las editoriales no van a invertir en traducción y en publicación de una cosa que la gente no demanda.
Entonces nosotros, si queremos que nos tomen en cuenta, si queremos que algún día una editorial eh, quiera publicar a un libro de un autor dominicano y se interese, tenemos que meternos dentro de la cosa, de la tendencia que hay. ¿Cuál es nuestra ventaja? Claro, el cuento, el relato, la novela tiene que estar bien escrito, pero tú puedes estar bien escrito y si no está en la corriente, igual ni para allá miran. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué ventaja nosotros tenemos como país? Oiga bien, la ventaja que nosotros tenemos como país es que nosotros somos el secreto mejor guardado del Caribe. La literatura dominicana, nadie la conoce, nadie la valora o la toma en cuenta. Editorialmente no existimos fuera. Entonces, esa es una oportunidad porque eso genera novedad. O sea, novedad. Óyeme, un libro de cuentos anual de autores dominicanos. Oye, pero en República Dominicana hay gente que escribe. Déjame ver. Exacto. Eso genera, es una oportunidad, es una oportunidad que podemos aprovechar, pero para nosotros poder aprovecharla, tenemos que estar dentro de lo que la gente demanda, porque si nosotros ahora no aparecemos con algo que es ajeno a las tendencias del mercado, no nos van a tomar en cuenta porque las editoriales son negocios y quieren vender y que quieren publicar lo que la gente compra. O sea, Osvaldo, Sí, mire, yo quería volver a lo que mencionaste también con anterioridad, las mezclas. Uno puede mezclar géneros dentro del noir. Y me llamó la atención cuando hablamos de ciencia ficción, por ejemplo. Hay buenos ejemplos de ciencia ficción. Por ejemplo, Yo, Robot de Isaac Asimov, que la llevaron al cine con Will Smith. Está Blade Runner también. En ambos hay detectives, hay problemas de la sociedad, todos los elementos, incluso en Blade Runner, hasta la misma atmósfera que se capta en la película es bien oscura. Es decir, que no hay límite. Como escuchamos los dramas del ser humano, de cómo se desenvuelve dentro de una sociedad, cómo se desarrollan las relaciones humanas desde el punto de vista patológico, pues todo eso es parte del noir y todo eso se puede utilizar y mezclarlo, incluso si alguien se interesa por un otro subgénero, puede muy bien mezclarlo y crear también algo interesante noir. Yo puse esos dos ejemplos porque los dos llegaron a la pantalla grande. Y lo que estabas hablando de que uno escriba eh, novelas o relatos extensos que puedan incluso entusiasmar a la creación de guiones, pues ¿por qué no? No podemos descartar eso. Hay que soñar en grande, yo siempre pienso. No se debe soñar chiquito. Y si soñamos en grande, pues ese es el comienzo de las buenas cosas. mira, nosotros tenemos una incipiente industria cinematográfica que está haciendo películas, ¿ok? Nosotros debiéramos ser la fuente de inspiración para los guiones de las películas dominicanas, ¿ok? Pero ellos Es tienen, cierto. tienen que improvisar tres chistes malos y cuatro pendejadas, porque los escritores andamos en Belén con los pastores. En Estados Unidos, óyeme, desde antes del individuo sentarse a escribir, ya está pensando en venderse
en vender esa historia para un guión, porque nunca te pagan lo mismo cuando tú eres escritor que cuando tu obra la compran para una gran superproducción, me explico. ¿Eh? Y si eso se pega, Mario Mario puso, creó su novela El Padrino, porque él andaba en Malandia. O sea, él estaba financieramente, económicamente mal. Él quería ser un escritor puro, un escritor de arte, ok, pero empezó a jalar aire. Y entonces, contado por él mismo, me explico. Y entonces se le ocurrió iniciar una ficción comercial con historias que se inventó de la mafia y qué sé yo qué. Ok, tiene la ventaja de que él era de origen italiano y él tenía muchas historias oídas de su padre y de su vivencia en el barrio para armar su muñeco. El asunto es que lo que Mario puso queda en la historia de la literatura por El Padrino. Lo que, lo que él intentó que fuera una novelita de tercera categoría. Ok. Pero además, lo que El Padrino le dio en términos financieros, él se paró. Él se paró, me explico, económicamente. Porque lo que escribió una novela que fue la base de una obra maestra del cine que trasciende los momentos y que nosotros hoy la podemos ver y disfrutarla y no importa cuánto, eso es como el bueno, el malo y el feo, me explico, que no importa en qué año sea, usted va de nuevo y usted se lo va a gozar y se lo va a disfrutar y usted incluso va a poder sentir. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, yo que vi de lejito, pero lo vi, la filmación del Padrino parte 2 en República Dominicana? Y cuando yo veo eh, al Parque Independencia, y, o sea, que ya no existe ese Parque Independencia que aparece, Ya no existe ya no tampoco, sí. existe. Y No, como era. tú sabes que tú puedes hablar de eso, me explico, y tú subes esa subida de la Hosto, ¿eh? Y toda esa cosa. O sea, es una experiencia tremenda. Entonces, nosotros, si nosotros trabajamos, ok, hay tus historias pueden ser compradas para hacer seriales de televisión. Y no solamente del cine dominicano, porque tu historia puede impactar incluso a autores fuera de República Dominicana que compren la historia y que la Mm. adapten al entorno, ¿verdad? Porque a fin de cuentas hay una parte de la historia que es el setting, o sea, que tú puedes ubicarlo en Miami o puedes ubicarlo en La Habana o puedes ubicarlo en República Dominicana, porque el setting es como el entorno, pero dentro de eso, pues los personajes son los mismos personajes y las pasiones son las mismas pasiones y el tablazo que le dan a uno es el mismo tablazo. Entonces, cada quien pues va adecuándolo, adecuando el setting en función de mercado. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una oportunidad, pero tenemos que entenderlo. Y lo primero es, tenemos que actuar como autores profesionales. Nosotros no podemos estar haciendo literatura de velada y no de desvelar de que no dormimos, sino de velada, de amateur, de muchachería, me explico. ¿Y cuando usted es un literato de muchachería y de velada? Cuando usted no sabe ni siquiera qué es lo que usted está escribiendo. Los escritores nos sentamos a escribir algo. Cuando yo participo en un concurso, y por eso yo defiendo y le digo, si usted quiere ser un profesional, participe en concursos.
sobre todo en los concursos españoles, porque esos concursos te dicen eh, 10.000 caracteres y son 10.000 caracteres y te lo van a contar y si tú tienes 10.001 caracteres, te excluyen la participación. Y cuando te dicen 15 páginas, son 15 páginas. Es decir, te obligan a actuar como un profesional. Por ejemplo, cuando yo escribo un cuento que es 15 páginas y normalmente yo escribo 23. ¿Por qué? Porque yo hago en mi primer borrador, yo no estoy pensando en la página, yo estoy pensando en la historia. Ahora, después yo voy a bajar esa 23 a 15 páginas, cambiando palabras, resumiendo, eliminando frases, ¿me explico? Ese ejercicio, ese ejercicio te convierte en un profesional. No, a mí me salió de 23 páginas, usted no es un profesional, usted es un disparatoso. Usted es un profesional cuando usted coge eso que usted salió como primer borrador y entonces usted lo adecua, lo ajusta, lo moldea en función de las exigencias que eso toma. Es duro porque a veces tú tienes que renunciar a cosas que hay ideas que te gustan, pero tú tienes que ajustarte. Los escritores trabajamos para un mercado, trabajamos para un mercado. Si usted no trabaja para un mercado, usted no es un escritor, usted es un desahogador. Usted se está desahogando, lo cual es legítimo. ¿Me explico? Bueno, Osvaldo, tú como psiquiatra sabes que existe la escritura terapéutica. O Mm. sea, que tú pones a la gente a escribir como terapia para que se desahogue, para que, como dice, ventile sus demonios y haga conciencia de cosas que están en sus conscientes, de pulsiones que tiene. Pero eso tú no puedes decir que eso es literatura. Eso es terapia escritural. El uso de la literatura como un medio. Igual que tú puedes poner a una persona a pintar, ¿verdad? A pintar, pero él no está haciendo pintura, él está usando la pintura para externalizar pulsiones, tensiones y demonios internos. Y para que tú como psiquiatra puedas ver un poco, asomarte al mundo interior de los conflictos y los problemas que esa persona está teniendo. O sea, eso es legítimo, pero eso no lo hace a él un artista, ni eso que escribe es arte. Un, un esquizoide, un esquizofrénico, le puede dar la patología con escribir y va a armar una serie de frases inconexas, disparatosas, cosas sin sentido. Ok, pero no podemos llamar que eso es literatura, porque la literatura es la construcción deliberada de un sentido. Es decir, que hay una intención, aún en la literatura del absurdo, era aparentemente del absurdo, porque en el fondo se está usando el absurdo para transmitir un sentido de eh, de la rigidez de las fórmulas sociales y del vacío de esa fórmula para expresar la angustia y el dolor humano. ¿Ok? Entonces, era una puesta en evidencia de todas esas fórmulas rituales, de ese lenguaje ritualizado, ¿ok? Que ya estaba desvinculado de la tragedia humana y del dolor humano. Pues sí, o sea, entonces se estaba usando el absurdo como con un propósito. No fue que se crió, no fue que se empezó a escribir me salió una obra absurda. No, no, esos tipos eran duros porque ellos usaron eso como un medio de vehicular transmitir cómo la ritualización del lenguaje ritualizado había perdido el sentido humano de la comunicación y de la expresión.
Entonces, los escritores queremos escribir algo y nos ponemos a escribir eso. ¿Y qué tan buenos o qué tan efectivos somos en lo que queremos escribir? Bueno, eso depende del oficio que vayamos desarrollando, que se desarrolle escribiendo mucho. Pero usted, cuando escribe, quiere provocar una emoción, porque el objetivo de la literatura es generar una respuesta emocional. Para a través de esa respuesta emocional, o lo que le dice Aristóteles, ¿verdad? Eh, la catarsis, la catarsis, ¿verdad? O sea, esa expresión de la emoción catártica, limpiar un poco y que la persona llegue a un mayor nivel de conciencia, a un mayor nivel de entendimiento. O sea, que no es un discurso lógico analítico que apela a la razón, sino oblicuo a través de la emoción. Pues sí. Entonces, los escritores estamos conscientes de eso y usted tiene que entender en qué género usted escribe. O sea, porque si tú empezaste a escribir una comedia y lo que la gente le dio es que se puso a llorar, óyeme, usted como escritor está muy lejos de dominar el oficio. ¿Ok? Muy lejos de dominar el oficio. Los escritores somos escritores porque somos capaces de generar la respuesta emocional que queremos y de trabajar dentro de los marcos de un género. Ah, pero yo tengo que todo lo que escriba tiene que ser noir. No, pero todo lo que tú escribes tiene que responder a un género. Que tú digas, eh, he escrito en el género romántico, he escrito en el género fantástico, he escrito en el género eh, literatura infantil, me explico. Pero, pero no que tú salgas a escribir y que tú no sepas qué es lo que tú estás escribiendo. Porque cuando tú no tienes conciencia de lo que tú haces, eso yo creo que se le llama locura. No, no es así. Cuando una gente hace cosas y él no sabe qué es lo que está haciendo, eso es una demostración de locura. También tú puedes creer que está haciendo una cosa y haciendo otra. Pues, ¿qué otra demostración de, de disparatología? Pero lo más penoso de los escritores dominicanos, lamentablemente, es que muchos escriben y no saben qué es lo que están escribiendo. Y eso es falta de profesionalidad y falta de manejo. Usted tiene que saber. Igual que cuando tú te sientas a leer, tú tienes que saber si tú estás leyendo una novela, estás leyendo un cuento, estás leyendo un poema. No es que yo leí, ¿y qué fue lo que tú leíste? No, yo no sé. Pero era una novela, un cuento. Ah, yo no sé. Sí, sí. Tenemos que hacer un trabajo de manejar los códigos de los géneros. Los códigos de los géneros. Incluso para usted subvertirlo, tiene que dominarlo. Y eh, lo del noir es porque nos da una oportunidad. ¿Por qué? Porque eso Sí, es lo que la gente quiere. Si cambia definitivamente. y después lo que la gente está queriendo es literatura fantástica, mi hermano, vamos a tirar literatura fantástica porque tenemos que entrar en lo que la gente, en lo que el mercado está dominando. ¿Me explico? No es, porque yo quiero escribir, pero es que tú escribes para que te lean. No, yo escribo para expresarme, entonces está bien, pero no te quejes de que no te leen, porque tú no estás escribiendo para los demás, tú estás escribiendo para ti. Así que cuando tú escribes para ti, tú solamente tienes un lector que se llama tú mismo. Si eso te llena de satisfacción, no hay problema,
Pero lo que tú no puedes es escribir para ti y esperar que me guste a mí. Porque si yo no estuve en tu intención como lector potencial, ¿me explico? Tú no puedes querer, no, porque yo lo escribí, tú tienes que leerlo, no, porque yo voy a leer las cosas que a mí me interesan, los temas que a mí me interesan. ¿Qué interesa a la gente ahora mismo? El noir. ¿Me explico? Eso es lo que está de última. Óyeme, en España, todos los ayuntamientos y todas las ciudades tienen una semana noir. Y hay 8.000 concursos de literatura anual. ¿Ok? Te está diciendo algo. Te está diciendo algo. Ahora se terminó la Semana Negra de Barcelona. ¿Ok? En la Semana Negra de Barcelona, auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona, asistieron más de 100 escritores, pero dentro de esos 100 escritores habían varios premios Nobel y varias estrellas, entre ellas James Ellroy, que viajó de Estados Unidos a Barcelona a poner en circulación su última novela. Eh, John Banville, que viajó, ¿verdad? Pagado por las editoriales con su última novela. O sea, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y tienen 20 años. Eso no está diciendo algo. Si usted no ve las cosas que están pasando y usted no, oye, eso es lo que está, eso es lo que está. Pues nosotros tenemos que meternos ahí para decir, aquí estamos nosotros. Y entonces la gente va a decir, vean que los dominicanos existen. Y ahí hay gente que escriba. El que saca la bandera. Exactamente. Y hacernos ver y generar por lo menos un poco de curiosidad. Sí, curiosidad, esa es la palabra. Y la curiosidad nos abre una oportunidad. Así es. Claro, si vamos a llamar la atención, más vale que lo hagamos con algo que valga Bien. la pena, porque No pasé hacerme reír después. Decir, contra, pero y mira, por eso, pues hemos estado compartiendo los últimos libros. Óyeme, libros que no van a llegar por todos estos años a República Dominicana. Aquí tenemos los últimos, el último libro de Jane Elroy, me explico, el último libro de John Banville. O sea, los que salieron ahora, en enero del 2025. sí, como dices tú, y que no van a llegar. Hay que Entonces, aprovecharlo. es chévere que nosotros ahora podemos estar como moviéndonos en la misma dirección y leyendo buenos manuales y a las autoridades. Ya yo tengo 3 libros más que voy a enviar, me explico. ¿Eh? Entre ellos P.D. James, todo lo que sé sobre novela negra. El libro Suspense de Patricia Highsmith, que es una maestra del relato psicológico. Tenemos que leer sus obras y escribir algo que vaya en la misma onda. Y señores, ya nos extendimos un ratico, pero yo creo que ha sido una buena conversación sobre el tema. Y yo espero que haya ayudado a aclarar sobre el tema y a tener en cuenta la riqueza que eso nos da. Oye, en este país ha pasado de todo. Crímenes políticos, desapariciones, corrupción, me explico. Tipos que eran gerentes o sea, director de operaciones de la DNCD, que al mismo tiempo eran capos de la droga, para que ustedes sepan cómo hemos estado aquí en este país. Digo, hemos estado, para no decir que estamos, me explico, porque siempre uno puede hablar del pasado, pero el presente es medio. Pero aquí hay incluso legisladores que han sido narcos y han sido, incluso actuales que están ligados al narco, que se le conoce todo el mundo, me explico. Hay fortuna y movimiento, ha habido de todo, ha habido desapariciones como la de Narciso González,
crímenes políticos, ha habido de todo. Es decir, nosotros tenemos todo para escribir Noal. Usted lo único que tiene que hacer es cambiarle el nombre. En vez de Narciso González, usted pone Pedro Pérez. A Pedro Pérez lo secuestraron y le di entre palos. No, ese es Narciso. No, no, yo estoy hablando de Pedro Pérez. Entonces pone todo lo que aparece en Es Cualquier pura similitud texto es fruto de la imaginación. Cualquier coincidencial. coincidencia o parecido es casualidad. es pura coincidencia. Exactamente. Pero nosotros tenemos mucho material para escribir Noal. Mucho. Y va a ser, y cuando lo escribamos, los dominicanos se van a sentir entendidos, reflejados y se van a poder ver a través del Noal, que es lo que hace la buena literatura, que uno le permite a uno verse, o sea, uno le permite entenderse porque la literatura le da sentido a la vida. Porque los escritores trabajamos con la creación de sentido. La realidad en sí no tiene mucho sentido, pero los escritores siempre le hemos dado sentido, me explico. Nosotros inventamos y nos inventamos causas y nos inventamos motivaciones que son inventos de uno. Eso es lo que significa la literatura. Le dotamos de sentido a una realidad que de otra manera no la tiene. Porque la realidad lo que tiene son hechos. ¿Ok? Entonces, ahora, señores, nos vemos. Que te vayas. Así, sí. Óyeme, ¿alguna noticia del proyecto con Puerto Rico? Sí. Hablé hoy con Daniel Nina y me dijo exactamente, lo voy qué bueno que me lo dijiste para leer aquí mismo lo que él me escribió. ¿Qué de México a los Estados Unidos? Pues sí. Eh, Él estuvo metido en una cuestión de terminar él está estudiando una carrera allá tú sabes, Daniel es de los que está siempre metido en nuevos proyectos. Entonces me dice, yo le escribí, hola Daniel, ¿qué ha sucedido? Estamos bien retrasados. ¿Qué noticias te han dado de la preprensa? Y la respuesta de él la dice, hola, estoy aquí. Espero mañana tengas el manuscrito diagramado. Significa mañana, porque esto fue hoy. Ayer me dieron el cheque de $100 para enviártelo por Western Union. Esto es para completar el dinero del, del pago del libro. Nosotros tenemos la mayor parte ya de lo que recaudamos. Y yo le dije, mándame solamente $100 para completar. Eh, Ayer terminé mi mandato y tuvimos muchos ajetreos, pero todo resuelto. Cumplo contigo mañana y listo. Así que mañana yo espero que llegue el libro, la preprensa. Inmediatamente llegue, yo me pongo en contacto con la persona de Editora Libertad para entregarlo, pero yo quiero entregarlo con el dinero. Ya. Bueno, aquí está el dinero, aquí está el trabajo y díganme en qué fecha me lo entrego. Ok. O sea que eso va de camino. Bájame. Se ha retrasado, pero no, porque también hemos estado esperando yo supongo que él también ha estado esperando que su diagramador de México le mande el trabajo de preprensa. Bueno, lo importante es que llegamos a término. Y así llegamos a término con esta noche. Así mismo es.
Así que, señores, nos vemos. Nos Gracias vemos. por todo. Buenas noches. Gracias, Aquiles.